Comenzamos una de las etapas más largas del GR11, de modo que conviene salir pronto de Vera. Acabo de salir de Vera. Aquí en los caseríos hay bastantes perros, pero afortunadamente están atados, la mayoría. Estoy en Santa Bárbara. Ahí queda atrás ya Vera. Un día con neblina y con calima. Y va a hacer mucho calor. Las cuestas empiezan enseguida camino del Alto de Santa Bárbara, donde hay un búnker. Este es uno de los búnkeres que construyó Franco, el dictador, después de la Segunda Guerra Mundial, temiendo que pudieran haber ataques cruzando la frontera de Francia por republicanos o por fuerzas aliadas que quisieran atacar España. Estos postes están protegidos con alambre de espino para evitar que las vacas y los caballos se rasquen en ellos y los acaben tirando. Me encantan estos pasos para pasar la valla, típicos aquí en Navarra. Los cordales desnudos de bosque y llenos de helechos se suceden camino del collado de Lizarrieta. Acabo de pasar un tramo bastante confuso. He perdido el GR11 durante unos cientos de metros. Ahí al fondo ese monte, he bajado más o menos por la izquierda, por la pradera, pero el GR pasa al parecer por el caserío que se ve a la derecha. Estoy en el collado de Lizarrieta. En este lado es Lapurdi, País Vasco francés. Y a este otro, Navarra, comunidad foral. En el Alto de Lizarrieta o Lizarrieta, la frontera es patente, con sendos establecimientos de restauración francés y español, separados por escasos metros de distancia. Aprovecho para tomarme un café en el único abierto en el lado francés, de modo que practico además un poco la lengua gala. Seis horas 40 todavía desde Lizarrieta. Uf, es larga esta etapa. En esta zona hay un tipo de caza de palomas que es con redes, que es muy típica aquí, en la zona de Chalar y en el límite con Francia. Ahí al fondo está Chalar. Este sitio es realmente bellísimo. Cazadores, atención, se ruega al entrar lo hagan con las escopetas abiertas para evitar desgracias. Aquí hay un montón de puestos de caza de palomas o palomeras, situados en el cordal, por el que no pasa el GR11. Este faldea por la vertiente sur, evitando esta zona estratégica donde todos los años en otoño se cazan palomas torcaces en paso migratorio hacia el sur de la península ibérica, la llamada Pasa. Hay otro búnker ahí, escondido entre el bosque. Por allí ha quedado la divisoria con Francia, donde están las palomeras. Cazan con red, es una práctica tradicional, utilizando señuelos y banderas. Y entonces las palomas bajan hacia el bosque, donde están las redes colocadas, y caen pues pescadas como si fueran merluzas. De una manera u otra, miles de estas aves no volverán al norte al caer cada otoño en manos de los cazadores.
Esta parte del Pirineo navarro hasta la zona de Burguete es clave para el paso migratorio de muchas otras aves, las cuales son censadas anualmente por voluntarios y científicos situados estratégicamente en collados como el de Linus, que da nombre al proyecto homónimo para ver la evolución de la migración de las aves que por aquí pasan todos los años camino del sur, procedentes del centro y norte de Europa. Las aves evitan la parte central del Pirineo, donde las altitudes son mayores y les exigiría mucho esfuerzo atravesar la cordillera. Nuevos caseríos con algún perro suelto con malas pulgas se suceden camino de Elizondo. Los autóctonos caballos potoca abundan en las alturas, pastando la fresca hierba que crece a finales de primavera. Bueno, esto parece que es un túmulo funerario. Hay muchos monumentos megalíticos aquí de la Edad del Hierro, dólmenes, túmulos como este, cromlech. Bueno, primer compis, el dedo meñique. Los monumentos megalíticos, cromlech, dólmenes, menhires, son frecuentes por las proximidades, pero para observarlos habría que desviarse por el sendero balizado de Centinela, fuera del GR11. Estoy al lado de la Chuela y la vista es espectacular. Hace un calor importante, ola de calor, las ovejas amodorradas. Hay un montón de búnkeres por aquí, por esta zona, subiendo la Chuela. Otros monumentos más modernos y con intenciones menos pacíficas, los búnkeres, son visibles también, pasado el collado de Urtsumeatza, por donde cruza una carretera asfaltada. Estos fueron construidos por la dictadura franquista tras la Segunda Guerra Mundial, como una protección disuasoria para evitar posibles invasiones desde Francia de tropas republicanas, los maquis, o aliadas que lucharon contra Hitler, aliado del dictador Franco. Los bosques quedan más abajo, de modo que hay poca sombra antes de iniciar el descenso a Elizondo, donde de nuevo los hayedos proporcionan sombra. Desde aquí todo para abajo, para Elizondo. Aquí las mayores altitudes apenas pasan de 800 metros, pero el fondo de los valles está muy bajo, por lo que los desniveles son importantes. Poco antes de llegar a Elizondo, uno de los pueblos más importantes del Baztán, el sendero GR11 ha sido desviado en un pequeño tramo del recorrido original. Permite acceder al centro neurálgico de la población y a su famoso puente de Chocoto, rodeado de bellas casas. La localidad y el puente se hicieron famosos a raíz de la serie de novelas que componen la trilogía del Baztán, de la escritora Dolores Redondo, que luego fue llevada al cine por el director Fernando González Molina. Merece la pena dedicar un buen rato a callejear por Elizondo y disfrutar de su bella iglesia de Santiago, de sus viejas casas de varios pisos encaladas y engalanadas de flores, antes de seguir ruta por las montañas del Pirineo navarro.